Hoy quería compartirles algo muy, muy sencillo y quería arrancar con esto, ¿no? No merecemos las cosas malas que nos pasan. Voy a decir de vuelta, no merecemos las cosas malas que nos pasan. Eventualmente puede ser que sean consecuencia de nuestros actos, pero merecemos lo que Jesús pagó en la cruz. Eso es lo que merecemos. Es por sus méritos que merecemos una vida plena, llena de gozo, paz y libertad, aún en medio de las adversidades. Y déjenme ir un poquito más profundo detrás de esto, porque a veces hablamos mucho de qué merecemos, qué no merecemos, y esto me pasó porque me lo merezco, o lo que fuera, y yo no le estoy quitando peso a la consecuencia de nuestros actos. Lo que quiero hacer es darle más peso a lo que Jesús pagó, a lo que él ganó. El apóstol Pablo escribe la carta a los romanos. Es una carta muy interesante porque se la escribe a un pueblo que, bueno, había andado por caminos medio complicados. Era un pueblo que estaba en prácticas muy bajas. Y fíjense que en Romanos capítulo 1, inclusive llega a decir, por ejemplo, en el versículo 21, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Sigue más adelante, 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, porque aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y sigue. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y cuando leemos un poco todo esto, así como arranca el apóstol ya en el capítulo 1, pareciera que, bueno, sí, la verdad que somos bastante merecedores de lo que nos pasa. Y es interesante porque la carta de los Romanos es como una progresión que Pablo va haciendo, arrancando de la naturaleza esta del hombre pecaminosa, esta naturaleza en la que, claro, nuestra mente se va contaminando cada vez más y va cayendo cada vez más en cosas peores, pero a medida que vamos leyendo la carta, vamos viendo cómo Pablo empieza a mostrar la gracia de Dios, cómo empieza a mostrar la solución que Dios tuvo para todas estas dificultades. Hablamos muchas veces, ¿no?, de que la ley vino a manifestar el pecado, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces. No es que antes no había pecado, sino que antes de que hubiera ley, el pecado no era visible, porque si no está la línea que marca el bien y el mal, no es visible, no es que no existía. Ahora, cuando la ley se hizo presente, el pecado abundó, porque de repente todo lo que antes no se sabía que estaba mal, ahora sí, le marqué la línea y de repente nos dimos cuenta que estábamos todos fuera de juego. Pero el tema es que eso no quedó ahí, sino que hubo transgresión. O sea, después, aún conociendo la ley, ya hubo una decisión totalmente consciente de transgredir, de ir más allá. Pero fíjense después, más adelante, en mismo Romanos, ya en capítulo 6,
Fíjense en el versículo 20, por ejemplo. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que son libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen el fruto de la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, sí, todo aquello que es pecado, que es contra Dios, tiene consecuencias y la paga de ese pecado es muerte, ya lo hemos explicado muchas veces. Pero a mí me encanta este versículo que dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, lo que Dios ofrece en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces, no merecemos lo que nos pasa, lo que merecemos es lo que Jesús pagó. Dicho de otra manera, merecer tiene que ver con dignidad. Y lo que Jesús hace en la cruz nos devuelve la dignidad. Y no estoy diciendo con esto que da todo lo mismo. Esto es para aquellos, obviamente, que deciden creer en Jesús, que deciden aceptar eso que Él ya pagó. Pero cuando decidimos aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz, Él nos devuelve la dignidad. Y entonces ya no estamos más sometidos a la esclavitud del pecado, sino que podemos vivir una vida plena, en libertad, por lo que Él pagó. Y entonces ahí es donde podemos decir, yo no merezco las cosas malas que me pasan. Yo merezco lo que Jesús pagó en la cruz. No porque tenga que ver conmigo, no porque yo lo haya ganado, tiene que ver con que Él lo pagó, con que Él lo ganó. Él me hace digno. Él me hace digno. Y cuando podemos acercarnos a su presencia, cuando podemos aceptar su paternidad, cuando podemos entregarnos a Él, aceptar a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestra guía, como aquel al que queremos seguir, cuando podemos descubrir que es ese papá del diseño original, entonces Él nos devuelve la dignidad. Él nos devuelve la dignidad. Ahora, entonces podemos ir entendiendo que, es clave conocer a Jesús, es clave acercarme a su presencia para poder recibir esa gracia salvadora, que es lo primero que necesitamos. Esa es la gracia de Dios. Es la gracia que nos salva, que nos devuelve esa dignidad, que hace que eso que naturalmente merecíamos, de repente ya no lo merezcamos más. Esa es la gracia salvadora. Que lo que naturalmente merecíamos, que las consecuencias del pecado, de nuestra desviación, naturalmente merecíamos, ya deja de ser así, porque Él lo cambia todo, porque su sacrificio en la cruz cubre esos pecados. Porque la paga del pecado es muerte, pero al morir Jesús en la cruz pagó por todos nosotros una vez y para siempre. Y Pablo sigue diciendo más adelante, ¿esto entonces es ocasión para que hagamos cualquier cosa? No estamos diciendo eso. No está diciendo eso el apóstol, sino que lo está diciendo en el momento en que decidimos seguir a Cristo. Lo que naturalmente merecíamos, ya no lo merecemos más. Y quiero remarcar esto porque muchas veces, aún decidiendo seguir a Jesús, aún transitando por el proceso en el que Dios empieza a transformar y restaurar nuestras vidas, todavía seguimos como embarrados y atascados en cosas del pasado, en errores del pasado, en pecados del pasado. Y el enemigo lo que trata todo el tiempo de hacer es volver a traernos a la memoria todas esas cosas para someternos otra vez a esclavitud. Y la verdad es que cuando volvemos a estar en esa condición y volvemos a creer que eso es lo que nos merecemos, no se olviden que, también lo dice Pablo en Romanos, nos hacemos esclavos de aquello que creemos. Nos hacemos esclavos de aquello en lo que creemos. Y entonces si yo creo que soy merecedor de todo lo malo,
Si yo creo que soy merecedor de una vida deplorable por las cosas que hice, porque me lo merezco, porque ¿sabes qué? Yo hice las cosas mal y me merezco todo esto. Si yo creo todo eso, vuelvo a hacerme esclavo de eso mismo que estoy creyendo. Porque de alguna manera, cuando creo que soy merecedor de todo eso, y de vuelta, yo no estoy diciendo con esto que vale todo, no se entienda mal. Pero cuando yo vuelvo a esa posición, en definitiva, es como que me olvido de los méritos de Jesús, me olvido de lo que Él hizo en la cruz y vuelvo a centrarme en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo lograr o lo que no logré. Y entonces soy esclavo otra vez de esa realidad. Y es por eso que muchas veces, aún conociendo a Jesús, aún intentando ir en el proceso ese de transformación de Dios, es que nos pasa que como que estamos como tropezando, como que estamos como patinando, porque estamos creyendo una y otra vez que somos merecedores de eso. Y no podemos salir de ahí. No sé si les habrá pasado alguna vez, pero vieron que a veces pasa. Yo soy merecedor de esto. Yo soy malo. Y cuando nosotros creemos todo eso, volvemos a ser esclavos, como dije antes, de aquello en lo que creemos. Ahora, cuando nosotros nos paramos del otro lado, decimos, yo creo en Jesús, en su obra redentora, en lo que Él hizo, en que Él pagó una vez y para siempre. Entonces, eso trae libertad. La palabra habla en el sentido de esclavos por amor. En ese caso nos hacemos esclavos de esa nueva verdad, pero esa esclavitud es libertad. No sé si se entiende, así lo explica, así de complicado lo explica Pablo en Romanos. Pero eso es lo que está diciendo. Lo que creas, lo que vos creas, es la realidad que se va a generar. Es la autoridad que vas a entregar. Si vos crees que te mereces todas las dificultades, y de vuelta, si te parás en la parte humana, es cierto. Pero es que si nos paramos en la parte humana, lo que estamos haciendo es dejar de lado lo que Jesús vino a hacer. Y la realidad es que no podemos dejar de lado lo que Jesús vino a hacer. A veces pasan los años, ¿no? Ya pasaron 2024 años aproximadamente desde que Jesús vino a la tierra. Y a veces pareciera como una historia lejana, pero yo me esfuerzo una y otra vez a tratar de recordar, es Dios mismo hecho hombre. Ese Dios creador de todas las cosas se hizo hombre y vino a la tierra y estuvo en medio nuestro. Y se hizo siervo y murió en la cruz por nuestros pecados. O sea, es una obra tremenda la que Jesús vino a hacer a la tierra. No es algo así nomás que sucedió y está escrito por ahí, es una linda historia que podemos leer. Es el Dios creador del universo que en su infinito amor entregó a su Hijo Jesús. Y si nosotros vivimos nuestra vida olvidándonos de eso, como si simplemente fuera una linda historia de hace más de 2000 años, vamos a seguir viviendo como las personas que vivían antes de Cristo. Vamos a seguir intentando ser buena gente. Vamos a seguir intentando ser buenas personas, en el mejor de los casos. Y cada cosa que suceda negativa la vamos a aceptar como parte de la vida, de las dificultades o de las propias acciones o de la maldad del otro. Si quitamos a Jesús de la escena, todo se vuelve vacío y sin sentido. No hay solución, no hay salvación. Aquello en lo que creas te hace esclavo de esa creencia. Por eso Pablo advierte mucho de no ser más esclavos del pecado, de no vivir más en la esclavitud del pecado. Y hace la distinción en todos Romanos entre la diferencia entre vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia.
Hace la distinción todo el tiempo de cómo somos justificados por la fe en Jesucristo. Porque si la fe está basada en nuestras buenas acciones o en lo que podemos hacer, lo que podemos lograr, seguramente no vamos a llegar a nada. Pero si nuestra fe está anclada en Jesús, que venció en la cruz, que ganó la batalla, entonces tenemos como primera cuestión salvación. No podemos sacar a Jesús de la escena. En nuestra vida no podemos sacar a Jesús de la escena. Si sacamos a Jesús de la escena, nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Así que como primera instancia, necesitamos volver a entender una y otra vez que lo que merecemos no es ni más ni menos que lo que Jesús ganó en la cruz. No por nuestros méritos, por sus méritos, pero eso es lo que merecemos, porque por decisión de Él, de Dios, fue entregar a Jesús para que muera en la cruz, para abrir otra vez el camino al Padre y permitirnos ser otra vez amigos de Dios. Amigos de Dios. Ese es el diseño original, ser amigos de Dios, estar cerca de Él, hablar con Él. La vida sin Dios es horrible. No tiene sentido. Y a medida que pasan los años, es peor. Porque quizás cuando somos jóvenes pensamos que tenemos toda la vida por delante, pero a medida que vamos creciendo, yo ya tengo 42, a medida que vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que la vida sin Dios no tiene sentido. Que la vida es muy corta para vivirla sin Dios. Él nos devuelve la dignidad a través de Jesús. Esa es su gracia salvadora. Y después lo que viene es esto que yo llamo rompimiento y proceso. Porque lo que sucede es que una vez que aceptamos la gracia de Dios salvadora, que es lo primero que tenemos que hacer, aceptar su gracia redentora y salvadora, su gracia que nos justifica por la fe en Jesucristo, lo que viene después son esos rompimientos y ese proceso en el que Dios nos va transformando. ¿Y saben qué? Para eso también necesitamos de su gracia. Porque para recorrer ese proceso donde Dios va restaurando todo nuestro ser, donde va transformando todo en nuestro interior, desde adentro hacia afuera, necesitamos recorrer ese proceso de la mano de Dios por el obrar de su Espíritu Santo. Y eso también es gracia. Nosotros le decimos muchas veces eso es el vehículo, ¿no? La gracia como vehículo de restauración y transformación en ese proceso. Yo me imagino este proceso como un gráfico que va ascendiente, ¿no? Y como en cada nuevo nivel, un rompimiento para pasar al próximo nivel. Los que tienen ya algunos años se recordarán de algunos jueguitos, de algunos videojuegos viejos, ¿no? Que siempre había como que subir un nivel y pasar a uno nuevo. Y vieron que eso iba en mayor dificultad. Bueno, es como que tenemos el proceso en un nivel y hay un rompimiento y subimos al siguiente nivel. Esos rompimientos que se producen son cosas como las que vivimos ayer, por ejemplo. Son momentos donde se manifiesta el Espíritu Santo y algo se produce, algo se rompe, algo se quiebra. Hay un nuevo nivel de entendimiento, hay una nueva revelación, hay algo nuevo que Dios hace. Hay algo que Él se destraba, hay algo que se cae, hay una herida que se sana. Algo, es el poder de Dios manifiesto de una forma profunda, concreta, contundente, que nos lleva al próximo nivel. Pero ¿qué pasa cuando estamos en el nivel que estemos? Para recorrerlo y llegar al próximo nivel o llegar al próximo rompimiento, necesitamos recorrer el proceso. Y para eso necesitamos también de la gracia del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Para eso también está la iglesia. Porque para recorrer ese proceso, recorrerlo solo a veces es complicado. Y esa es una de las cosas hermosas que tiene la iglesia. Que nos podemos acompañar unos a otros en ese proceso. Cuando lo queremos andar solos en ese proceso, muchas veces encontramos dificultades,
o encontramos mala compañía, o encontramos malos consejos, pero cuando lo recorremos dentro del cuerpo de Cristo, encontramos la ayuda oportuna, el consejo oportuno, aquel que nos puede sostener, aquel que nos puede acompañar. Necesitamos recorrer ese proceso y más allá que lo recorremos a través del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, que es fundamental. Nada de lo que digo funciona sin el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios también está en medio de su iglesia y por eso es bueno que estemos relacionados, por eso es bueno vivir en comunidad, para andar en ese proceso. Es indispensable la gracia del Espíritu para recorrer ese proceso. Ahora, yo me imagino este proceso, ¿no? Iba a decir un nombre de un jueguito viejo, pero no me voy a jugar. Y me imagino, ¿no? Bueno, lo voy a decir igual, con el Wonder Boy, alguno lo va a conocer. Y va recorriendo ese proceso y va encontrándose con dificultades y con cuestiones que atravesar. Y es como muchas veces, yo me imagino ese proceso en el que a veces el rompimiento es al inicio del proceso. A veces puede ser, como decía antes, que recorremos el proceso y viene un rompimiento y vamos al segundo, pero a veces en realidad viene primero el rompimiento y después el proceso. Dicho de otra manera, es como si Dios a veces nos diera primero la llave y después tengamos que recorrer el camino hasta llegar a la puerta para ir al siguiente nivel. Y muchas veces pasa eso. Dios nos da una llave, nos da una guía, nos muestra el camino y ahí arranca el recorrido, arranca el proceso para llegar a encontrar la puerta e ir al siguiente nivel. Y ahí es el tesoro que tenemos para descubrir. Es como Dios entregándote una llave y ahora tenés que encontrar el cofre del tesoro. Muchas veces pasa eso. Por eso recorrer el proceso también es hermoso. Porque en el proceso vamos aprendiendo, en el proceso Dios nos va restaurando, en el proceso vamos madurando. Y necesitamos inclusive de la gracia de Dios para recorrer ese proceso y alcanzar un nuevo nivel. Y usted me dirá, pero ¿para qué quiero un nuevo nivel? Porque en cada nivel hay una nueva revelación de quién es Dios. Cada vez que encontramos una nueva revelación de quién es Dios, inevitablemente algo se transforma en nosotros. Cada vez que vamos encontrando una nueva dimensión de quién es Dios, de quién es Papá Dios, también empezamos a encontrar quiénes somos nosotros. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces estamos como perdidos, que no sabemos quién somos. Tenemos esos días de, no tengo idea qué hago acá, para qué estoy, qué sentido tiene todo esto. Inclusive a veces como cristianos nos puede pasar. Pero cada vez que encontramos una nueva profundidad de quién es Dios, también encontramos una nueva profundidad de identidad en Él. Vamos descubriendo quiénes somos en Él, para qué fuimos creados, cuál fue el propósito de Dios para nuestras vidas, cuál es el llamado, qué sentido tiene que estemos acá en esta tierra. Y cada vez que descubrimos algo nuevo de Dios, eso nos lleva a enamorarnos más de Él. O de cada vez que descubrimos una nueva faceta de quién es Dios, nos enamoramos más de Él, porque volvemos a descubrir una nueva dimensión de su gracia. Cada vez que descubrimos una nueva faceta podemos decir, uy, ese es Dios y este soy yo. Gracias, acepto tu gracia. Y eso habilita una nueva dimensión de transformación. Y eso en definitiva nos genera un nuevo nivel de libertad. Necesitamos alcanzar nuevos niveles de libertad constantemente para seguir siendo transformados a la imagen de Jesús. Para seguir siendo o para ser de influencia en medio de la tierra, para que otros conozcan del amor de Dios. Y en ese proceso Dios nos va dotando de la tercera parte, que siempre hablamos de la gracia, que es de su gracia, que es poder. Porque sin el poder de Dios no podemos vencer nada. Y en ese camino Él nos va dotando de esa gracia. Fíjense lo que dice Romanos en el capítulo 8.
que resume un poco todo esto que estoy diciendo. Dice, ahora entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, de a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y sigue. Y fíjense lo que dice en el 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Este es nuestro Dios. Él es el que nos hace merecedores. No es por nuestros méritos, pero por sus méritos nos hace dignos, nos devuelve la dignidad. Ahora, no podemos obtener esa dignidad separados de Jesús. Es Jesús que nos hace dignos. Y no la podemos alcanzar por nosotros mismos. Pero en Él somos justificados. Es por la fe en Jesús que somos justificados. Y al ser justificados, tenemos acceso a su gracia. Y al tener acceso a su gracia, podemos ser transformados y restaurados. Y ahí es donde entramos en esos procesos de Dios, donde vamos subiendo niveles. La Biblia muchas veces habla de, vamos de victoria en victoria. Vamos subiendo niveles y vamos descubriendo nuevas facetas de Dios. Y me encanta descubrir nuevas facetas de Dios. Cada vez que descubro una característica más de Dios, algo se renueva. Porque estamos como acostumbrados a vivir en medio de la sociedad, de esta tierra, de las cosas que pasan y de naturalizar un montón de cosas, inclusive de comportamientos. Pero cuando empezamos a conocer su corazón y empezamos a ver cómo Él es y cómo Él piensa, también podemos empezar a aprender a vivir de esa misma manera. Y es ahí que las cosas empiezan a cambiar. Es ahí donde las cosas empiezan a ser restauradas. Cuando empezamos a vivir conforme a su diseño, conforme a lo que Él estableció y no a nuestras ideas. Siempre que hablo de esto me acuerdo, alguna vez lo dije, del pueblo judío cuando estaban esperando al Mesías. Y ellos estaban esperando a un soldado con capa, con espada, que venga y mate a todos los romanos y los libere de todo lo que estaba pasando. Y que venga ese rey a decirles todo lo que tenían que hacer y que todos los demás sean esclavos de ellos. Básicamente estaban esperando eso. Y vino Jesús, que vino a servir, que no vino ni con una capa ni con una espada, pero que ganó la victoria más importante que jamás existió. Y que mientras caminó en la tierra nos modeló cómo vivir. Y a veces nosotros nos encontramos esperando a ese mismo Mesías. En las situaciones que nos tocan vivir, muchas veces estamos esperando a ese mismo Mesías. Inclusive a veces hacemos oraciones que son parecidas a esas. Señor, ¿podrías destruir al jefe que tengo? Por favor, Señor, ¿podrías sacar a este compañero que me está complicando la vida? ¿Y qué pasa si obramos como Jesús? ¿Y qué pasa si entramos a bendecir a los que nos maldicen? ¿Qué pasa si perdonamos a los que nos ofenden? ¿Qué pasa si aprendemos a elegir
el camino que Jesús nos modeló. Parece como antinatural, nos cuesta, nos retuerce, pero cada vez que elegimos seguir el camino que Jesús nos modeló, Dios puede obrar. Saben, hace un tiempo tuve algunas dificultades con unas personas en el trabajo. Y la realidad que lo que habían hecho estas personas humanamente estaba mal, era injusto. Y yo me enojé con esa persona. Y exhibí la injusticia que estaba haciendo. Y la hice pública. No puede ser. Y quise poner como orden y ordenar las cosas. Yo no digo que muchas veces no tengamos que poner orden, pero ¿vieron cuando hay algo que sale que no está del todo bien? Y como quise poner orden. Esto fue hace bastante tiempo. Y me acuerdo que esa vez le empecé a preguntar al Señor, ¿por qué salió esto? No es lo natural en mí, no suelo ser así. Y no me gustó sentir eso. ¿Y por qué me salió esto? Y me acuerdo que el Señor me dijo, porque estás intentando hacer justicia por mano propia. Bueno, ok. Entonces ahí lo primero que vino, Señor, perdón. Porque cuando Dios nos revela algo, no es para hacernos sentir mal. Es para revelarnos luz. Aparte yo se lo pregunté, ¿no? O sea, si me preguntaste te respondo. Y vino con mucho amor con esa respuesta. Pero nuestra primera actitud tiene que ser, Señor, perdón, me arrepiento. Porque cuando hacemos eso le damos acceso a que Él siga hablando y que siga restaurando. Ok, Señor, perdón por querer hacer justicia por mano propia. Y no sé si les suena parecido a lo que les conté antes, ¿no? O si se quiere parecido a Pedro. ¿Se acuerdan Pedro cuando estaba con Jesús y vino el soldado y dice, no te vas a llevar, ¡chum! Le cortó una oreja, ¿no? Yo me sentí así, me sentí Pedro, ¿no? No, esto es injusto, esto no va y no tiene que ser así. Y voy a poner orden. Y muchas veces actuamos así en nuestra vida. En el trabajo, en la familia, lo que sea. Estás queriendo poner justicia por mano propia. Dije, ok, Señor, perdón. ¿Y cuál es tu justicia, Señor? Esa fue la segunda pregunta que le hice al Señor. Mi justicia es que todos sean salvos. Dije, wow, ok. Mi justicia es que todos sean salvos. Lo que sucede es que cuando miramos a los demás con nuestros propios lentes, cuando miramos a los demás según nuestra propia justicia, solo podemos ver las cosas que hacen mal. Solo podemos ver lo que erran. Vuelvo al principio del mensaje. Nosotros nos ponemos en jueces y entonces los hacemos merecedores del castigo. Y más si somos los cristianos y ellos no, más merecedores del castigo son. Y nos ponemos en la posición de jueces en la que los demás merecen el castigo. Y cuando Dios me dice, hey, mi justicia es que todos sean salvos. Porque cuando Jesús murió en la cruz, murió tanto por mí como por cualquier otro. ¿Qué me hace merecedor a mí? Vuelvo al principio. ¿Qué me hace digno a mí? Él me hace digno. Pero muchas veces pensamos, así como muchas veces pensamos que somos indignos, muchas veces de repente pensamos que merecemos la dignidad por nuestras propias acciones. Y nos olvidamos de que es Él el que nos hace dignos. Y entonces volver a recordar de que Él nos hace dignos, de que Él nos devuelve la dignidad y de que Él murió por todos y que su justicia de que todos sean salvos también cambia nuestro lente para con los demás. Entonces, por un lado está cómo nos vemos a nosotros y cómo vamos a recorrer el proceso en el que Dios nos va a transformar. Y por otro lado, cómo vamos a ver a los demás y en qué posición nos vamos a colocar. Y muchas veces Dios quiere
obrar en las vidas, porque no se olviden que el único que puede escudriñar los corazones, el único que conoce los corazones, incluso el propio, es Él. Y nosotros a veces nos metemos en la posición de jueces, queriendo discernir o saber las intenciones del corazón. Y nosotros no podemos ni saber las intenciones profundas de nuestro propio corazón tantas veces. Y así es que miramos a los demás y suponemos un montón de cosas. Inclusive Dios quiere estar obrando en otra persona. Y como nosotros nos ponemos en jueces y en atacar y en falta de perdón, inclusive a veces evitamos que Dios pueda obrar en esa persona. La justicia de Dios es que todos sean salvos. Él murió por todos. Ahí en Romanos, si lo leen, Pablo justamente una de las cosas que dice, que lo que Jesús hizo en la cruz es por judíos y por griegos. Que Jesús en la cruz es universal. Es por todos y cada uno. Y Él quiere que su gracia alcance a todos y a cada uno. Y si en algún momento de nuestra vida tenemos la gracia de conocer a Dios y de que Él nos vuelva a ser dignos y ser parte de su familia y volver a ser amigos de Dios y volver a ser parte del diseño original de Dios, genial. Entonces tengamos ese mismo sentir, como dice Efesios, ¿no? Que hubo en Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿no? Sino que se humilló. Y tengamos esta misma mirada. Así como Jesús nos modeló el camino a seguir, de la misma forma, modelemos la vida. Bendigamos a los que nos maldicen. Honremos igual. Y Dios pelea por nosotros. Dios se encarga. Dios opera. Me encanta que la palabra también habla de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Y yo no digo que no hay injusticias y maldad en la tierra, lo leí hace un rato, sí, definitivamente lo hay. Pero nuestra lucha no tiene que ser contra las personas, tiene que ser contra los espíritus de maldad que operan en esas personas. Esa es nuestra tarea. Si hemos conocido a Dios, si hemos experimentado de su gracia y si seguimos en ese proceso en el que Dios nos sigue transformando, también extendamos de esa gracia a aquellos que todavía no lo conocieron. Porque si estamos acá hoy, es por gracia. No porque nosotros hayamos conseguido nada. Es Él que nos hace dignos y merecedores. Amén. Señor, te agradecemos.